Yo traigo esta palabra, este tema, estos temas, por una razón bien especial. Constantemente, a través de la programación de radio y televisión cristiana y en los púlpitos de las iglesias, se predica un evangelio que no coincide con lo que nosotros entendemos que dice la Biblia con relación a la salvación. Se predica un evangelio que pone la salvación en manos de la gente, salvación por obras, por obediencia a la ley, y no en Cristo. Aunque se dice que es en Cristo, pero de la manera en que se predica, es que básicamente tú eres salvo por como tú vengas, tú puedes venir con todos los pecados que tú tengas, no hay problema, eso lo predican. Pero una vez tú eres salvo, ahora es tu tarea cuidar y defender tu salvación no pecando. Porque si pecas, Dios te tala, Dios te deja, ¿verdad? Entonces, no coincide eso con lo que dice la Biblia de que Jesucristo no pagó la totalidad de nuestra culpa, sino que dio un pronto pago para que los plazos los pagues tú. Eso es salvación por obras y contradice la Escritura. Es cultural, es parte de lo que hemos aprendido también de la religión tradicional, ¿verdad? Que nos hace constantemente divide los pecados mortales y pecados veniales, ¿verdad? Cuando la Biblia no hace esa diferencia. Y entonces no, es motivo de gran preocupación, porque eso no es poca cosa. Eso es cambiar el evangelio del nuevo pacto y volver a caer en el evangelio o las enseñanzas. No aquello de un evangelio, porque no eran buenas nuevas. Se le llama evangelio a las buenas nuevas del nuevo pacto. Aquello era, dice la Biblia, una expresión de la santidad de Dios con el propósito de que nosotros no tuviéramos argumentos para no responder al llamado de Cristo, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Las leyes de Dios, la palabra de Dios, nos retrata, pero no nos puede salvar. Los mandamientos no fueron dados para salvar, ¿verdad? Y eso, pues, es un conflicto de mucho tiempo, ¿verdad? Pero en esta iglesia y en la iglesia reformada en general, lo que viene de la reforma protestante, pues la enseñanza es que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras. Y entonces, pues ahí hay esto para nosotros es bien importante. La diferencia entre una vida victoriosa o una vida derrotada es su identidad en Cristo. ¿Quién usted cree que es? Su seguridad en el amor de Dios y en la fidelidad de Dios. Es importante. No es el mismo cristiano. La gracia y achacarle la salvación a Cristo solamente y no a las obras le quita gloria a uno y no da motivo a vanagloriarse. No da motivo a decir, yo me salvo porque yo soy santo y si tú no eres como yo, te vas a ir al infierno. Tú tienes que ver cómo se vive. Casi todos los que predican este ministerio de ley implican en su predicación que los que están escuchándolos se van a ir para el infierno, pero ellos no. Porque ellos, si ellos creyeran que son pecadores, pues no estarían acusándote de esa manera. Ni estarían diciéndote que te vas a quedar, que te vas a ir, ¿verdad? Ellos están implicando que ellos no, tú sí. Y eso ya parte de un error, porque la Biblia enseña que los cristianos tampoco somos perfectos terrenalmente hablando. Somos vistos perfectos por la sangre de Cristo. Pero que somos imperfectos y que tenemos que pedir perdón por los pecados también. Así es que esto es algo bien serio y como es parte central de las enseñanzas de esta iglesia, y aquí viene tanta gente que ya viene formado, ¿verdad? Y hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y todavía no puede digerir muy bien el evangelio de la gracia. Yo espero que hoy usted escuche estos argumentos que vamos a poner aquí. Yo le digo esto a usted en la manera de predicar de esta iglesia y de la manera de predicar mía. Yo le digo, cuando yo diga algo que no es lo mismo que dice la Biblia, usted diga, el pastor dijo eso, pero eso no es lo que dice ahí. Y yo prefiero que usted le crea a la Biblia. O sea, yo
espero que cuando yo predico, lo que yo estoy diciendo y lo que dice la Biblia coincida. Si no coincide, entonces yo estoy torciendo las Escrituras. Y yo no quiero, Dios no me llamó a mí hace 39 años para pararme aquí a engañarlos a ustedes ni a tratar de confundirlos, ¿verdad? Por eso, esto es así y aquí dice esto. Esto es así y aquí lo dice. Eso es así y aquí lo dice. Y así es que predicamos aquí de una manera expositiva. Así es que predicamos en esta iglesia. Así que usted prepárese, amárrese los cinturones, porque hoy vamos a incursionar en lo que llama la Biblia el misterio de la gracia. Lo que no hubiera sido entendido si no es por revelación. Porque la mente natural no entiende esto. No lo puede entender. Puede entender la ley, pero la gracia y la salvación por gracia no se puede entender si no es por revelación. Entonces, el título del mensaje es: la ley no fue dada para salvar. La ley no fue dada para salvar. Y leemos en Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 14. Nos ponemos de pie para leer esos versos. Preste mucha atención. Si tiene con qué escribir, anote los versos para que los estudie en la casa, ¿verdad? Y repase esto, porque esto le puede cambiar la vida a usted. Le puede cambiar la vida a usted. Va a estar ahí en la pantalla, pero yo siempre lo leo de acá. Gálatas 3, del 10 al 14, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley, está hablando de los mandamientos del antiguo pacto, están bajo maldición. Ya empezamos a tener problemas con lo que dicen que los que están bajo la ley, dice aquí que están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya hay algo que vamos a explicar. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, será salvo por esas obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mira cómo le llama la Biblia al antiguo pacto, y vamos a explicar por qué también le llama así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a entender esta palabra de hoy. Señor, es palabra de vida, palabra que transforma, palabra que puede quitarle a muchos la ansiedad que viene de pretender hacer lo que ya está hecho. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, dándote gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a analizar para empezar esos versos. Dice aquí, versículo 10 en adelante, que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Un principio entonces de la Biblia que se repite en diferentes lugares es que si la salvación fuera por obras y por ley, tendríamos que ser perfectos. No podríamos pecar ni de pensamiento, ni de obra, ni de omisión. No podríamos tener un resentimiento, la ira, el celo, la envidia, un mal pensamiento, ¿verdad? Una tentación, un desear una mujer casada que uno ve, ¿verdad? Uno no mire o algo, codiciar lo que tiene otro, desearle mal a alguien, mentir en las planillas, decirle a alguien que llegaste tarde porque te quedaste dormido. Decían que había mucho tapón, ¿verdad? Eso es que la gente hace por ahí, ¿verdad? Había mucho tráfico, ¿verdad? Y eso son embustes que parecen tadas, pero es en toda. ¿Por qué es una maldición entonces la ley? Porque algo que se me demanda, que no es malo, porque es que Dios es así, perfecto. Por eso es que Él escribió eso, porque revela su naturaleza. Eso que me demanda y que es imposible para un ser humano cumplir, me coloca en maldición. Estaríamos condenados al infierno todos los seres humanos. Allí estaría Pablo, Pedro, toda la familia de Jesús. Estaría allí los otros apóstoles, los profetas. Todo el mundo
estaría allí. Porque como ninguno de ellos era perfecto, y la ley dice ahí que el que no permanece en todas las cosas escritas, no es en algunas, no es ir a la iglesia, no es orar, no es ayunar, no es dejar de beber y de fumar, no es ¿verdad? No tener mujeres en la calle, no, en todas las cosas escritas. Entonces, la ley no es mala, el que es malo es uno. Por eso es entonces que Dios tiene que gestar otra manera de salvar a la gente que no fuera por ser perfecto. Porque si era por ser perfecto y obedecer la ley, nadie se salvaba. Eso es lo que está diciendo ahí. Seguimos hablando de este pasaje. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Que dice ahí que nadie se justifica para con Dios por la ley. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice la ley, que el que hiciera estas cosas vivirá por ella. El que cumpla esto, a perfección, pues vive, vale la gloria. El problema es que nadie lo puede hacer. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y vuelve y le llama maldición. ¿Qué es la palabra redimir? La palabra redimir es cuando usted paga para algo que está preso, que está cautivo. Usted redime una prenda que usted la llevó a una casa de empeño y está en propiedad del que le dio el dinero por la prenda. Y cuando usted lleva el pago que él le exige, usted redime la prenda. Pero para redimirla, tuvo que pagar lo que acordaron. Eso se llama redimir. Entonces nosotros estamos que Adán y Eva nos empeñaron con el diablo y con el infierno, a toda la raza humana. Y Cristo vino a pagar el precio de nuestra redención para sacarnos de la esclavitud. Cristo, no usted, no sus obras, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, Él se hizo maldición, Él se echó los pecados. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu se recibe por la fe en Cristo. Entonces, si la ley nos salva, ¿para qué fue dada la ley? Es una pregunta, ¿verdad? Si la ley no podía salvar, entonces ¿para qué Dios la dio? Porque fue Dios el que la dio. ¿Por qué? Vamos ahora a Gálatas capítulo 3, versos 19 al 29. Gálatas 3, 19 al 29. Y empieza preguntando lo mismo que yo le pregunté ahora. Acuérdese que nuestra manera de predicar es que lo que decimos, lo leemos, a ver si lo que dice la Biblia es lo mismo. Usted dice, el pastor dijo una cosa y la Biblia dice otra, entonces dice, pues el pastor no tenía razón y yo le doy, cuando yo lo haga, usted dice, yo le autorizo a que usted me quite la razón. Porque yo no puedo contradecir la palabra de Dios. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente. ¿Qué es la simiente? Cristo. Cuando yo te digo a ti, mira, tú échale agua a este envase hasta que llegue a esta rayita que está aquí, esta línea. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando el agua vaya subiendo y llegue a la rayita, no puedes echar más agua, porque yo te dije hasta qué. Así que el hasta qué indica un final, que termina algo, ¿verdad? Entonces, dice que Cristo fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley dada pudiera dar vida, eso es lo que dice, vivificar es dar vida. Si la ley pudiera dar vida, si la ley pudiera salvar, entonces la justicia fuera por la ley. El que sea santo y perfecto se va con Dios, y el que no es santo y no es perfecto, pues se va para el infierno. Entonces, no había que traer un mediador, no había que morir nadie en la cruz, no tenía nadie que sacrificarse. El Padre entonces sería un abusador porque envió a Cristo innecesariamente a sufrir. Porque como la gente no lo necesitaba, lo que necesitaban era no pecar. ¿Para qué enviar un Salvador?
alguien que pagara el precio, si ellos portándose bien se podían salvar. Entonces dice, eso es lo que dice, si la ley dada pudiera vivificar la justicia, entonces sería por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, todos los seres humanos, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, antes de que viniese el nuevo pacto, que es la fe, estábamos confinados, mire esa palabra, presos, la palabra presos, bajo la ley, encerrados, presos, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué era un ayo? Era el esclavo en los tiempos de que se escribió esto. Un ayo era un esclavo que llevaba a los niños al colegio, al estudio, aquí y allá. Su tarea era cuidar a los niños, porque eran niños. Y entonces dice, la ley era un ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? La ley era un ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuese justificado por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y revestidos es cuando tú coges, revestir esa columna que está ahí, es tomar, por ejemplo, acero o losa y forrarla completamente. Forrarla, revestirla es forrarla, ¿verdad? Y dice, de Cristo estamos revestidos. Quiere decir que cuando el Padre nos ve, a los creyentes nos ve cubiertos, revestidos de Cristo. Le confesamos pecados a Jesús, sus hijos, porque no somos perfectos, pero delante del Padre no se ven los pecados porque se quedan en Cristo, que es nuestro mediador. Cristo es el mediador, el que nos cubre, nos reviste. Señor, fallé, pequé, esto y lo otro, aquí, ¿verdad? Estoy ahí como hijo. Y ahí es necesario que me arrepienta, es necesario que el cristiano aborrezca el pecado, es necesario que el cristiano desee cambiar, agradar a Dios. Y ahí, en el proceso de oración y de confesión, estamos trabajando la vida cotidiana y creciendo en el conocimiento de Dios y verdad, y luchando con nuestras debilidades, pero revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Así que de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Diga, yo soy un heredero. Porque yo le di mi vida a Cristo. Los cristianos pueden decir eso. Los otros realmente no lo podrían decir. Yo estoy revestido de Cristo. Yo le di mi vida a Cristo. Pastor, ¿usted va para la gloria? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿No duda? No, porque voy a dudar si Cristo es mi Señor. ¿Es usted perfecto? No. Si fuera por la ley, ¿se salvaba? No. Ni llevando 39 años de pastor, ni llevando 50 años de pastor, ni 80. No. Si me quitan la gracia de Dios, me voy de cabeza para el infierno. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Y la ley dice que no puedo violar la ley en un punto. Y como yo no soy perfecto, yo dependo de la gracia de Dios. Yo soy salvo porque de Cristo estoy revestido. Esa es la obra de gracia que habla la Biblia. Así que la ley es el antiguo pacto, ¿verdad? Son complementarios ambos pactos. Es decir, mucha gente predica de esta manera, como todo esto es Biblia y tiene mucha importancia el antiguo pacto porque es la revelación y de lo que iba a venir y implica, nos da a conocer el carácter de Dios, la santidad de Dios. Hay mandamientos que revelan lo que Dios le agrada, lo que no le agrada, ¿verdad? Muchas cosas bien importantes del nuevo pacto y fue escrito por inspiración del Señor. Pero mucha gente no se da cuenta que de Cristo hacia en adelante es un pacto y de Cristo para atrás es otro pacto. Y te predican la Biblia como si todo fuera lo mismo. No entienden los pactos, no los entienden. Porque como todos decimos, y yo lo digo también, que la Biblia es toda inspirada por Dios,
Entonces piensan que si ellos dicen que esto del antiguo pacto no aplica, es que yo estoy diciendo que la Biblia de esa parte no era inspirada por Dios. Yo le estoy diciendo que el trato de Dios con los hombres, lo que estoy diciendo, era para ese tiempo, de esa manera, era los rudimentos, lo que iba a venir, las promesas, y aquí se cumplió en Cristo lo que se había anunciado. No menospreciamos las profecías, son bien importantes. Pero hay dos pactos y nosotros no estamos bajo el pacto de la ley. Estamos bajo el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Son dos pactos diferentes. Así que hay un problema serio, entonces, cuando entramos en esa confusión de justificar la salvación por las obras de la ley. Podemos decir que hay problemas cuando yo justifico mi salvación porque eres salvo si vives así, haces esto, haces aquello, haces esto, otro. Hay problemas, sí, y voy a decir cuáles son los problemas. Primero, cuando yo digo que la salvación es por las obras de la ley, eso compromete la gloria de Dios. No, pastor, no lo compromete. Y lo compromete. Porque en la Biblia, cuando se habla de la salvación, se habla que es por gracia y por medio de la fe. Y siempre se dice para que nadie se gloríe. Porque si yo me pudiera salvar por mis obras, porque yo soy bueno y yo no soy como los demás hombres, yo podría gloriarme, podría decir eso. Yo podría decir eso. No, yo me voy para el cielo, ¿verdad? Pero es que yo no soy como fulano de tal, yo no soy como sutano, ¿verdad? Yo no soy como aquel y aquel. Que eso es lo que se hace. La manera de predicar y la manera que en muchas iglesias hay una claque espiritual, una élite espiritual que juzga a todo el mundo y que tiene apariencia de piedad y que es bien legalista y que, ¿verdad?, caminan con una cara de ungido, que Dios se la bendiga, ¿verdad? Pero juzgan y acusan. Implican cuando le dice a la gente, mira, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe qué implicando? Si tú quieres ver lo que es irse con el Señor, mira, retrátate aquí. Tú tienes que ser como yo. Y eso, esa arrogancia, es mentira, porque el que te lo dice es pecador también. Es arrogancia. Y tú le estás quitando la gloria a Dios. Porque la gloria a Dios está en que en una raza que no se lo merecía, en una raza que llevó al Salvador a la cruz, en una raza que no es perfecta, Dios se ha complacido en hacerse de un pueblo para gloria de su nombre, con gente como tú y como yo, que le amamos, pero que peregrinamos por este mundo en un cuerpo de muerte, que dice la Biblia que no hereda, lo corruptible no hereda la incorrupción. Y necesitamos esa relación con Dios que sea permanente para que yo pueda tratar mis pecados y yo pueda crecer y pueda confesar mis pecados como hijo de Dios y pueda necesito al Espíritu Santo que esté todo el tiempo y para siempre conmigo para que me ayude en mi debilidad e interceda por mí. Si el Espíritu se va, entonces ¿cómo yo voy a enfrentar todas esas debilidades? Compromete la gloria de Dios. Como dice Efesios 2, del 4 en adelante. Dice así, Efesios 2 del 4 en adelante. Dice hasta el verso 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, gracia es gratuito, es algo que no se puede pagar, implica un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de vosotros, no por sus obras, pues es un regalo de Dios, es un don, no por obras, no por la ley, para que nadie se gloríe. La palabra gloriarse en Puerto Rico decimos que no se la eche, que no se jacte. Como fue en el tiempo de los fariseos, la predicación de
el legalismo y la ley como medio de salvación produce orgullo espiritual. Uno pierde la compasión por los que están luchando con sus debilidades. Uno empieza a creerse que uno es la última Coca-Cola del desierto, porque yo ayuno mucho, oro mucho. Ya yo no adultero, yo dejé la borrachera, yo dejé aquello, y estoy en la iglesia, voy a todos los cultos, yo de esto y lo otro, ¿verdad? Entonces yo empiezo a pensar, no, Dios, cuando yo llegue allá, hasta Los Ángeles se van a inclinar cuando yo llegue allá. Y cuando usted se atribuye la salvación a sus obras, entonces eso no le da gloria a Dios, eso le da gloria a usted. Por eso que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que esa es la dinámica, ¿verdad? También el justificar la salvación por las obras de la ley contradice la misma ley que demanda perfección absoluta. Como leímos ahora en Gálatas 3, que dice que el que no guardare la ley, ¿verdad?, en todas sus partes, pues no es aceptable. Y en Santiago 2:10 lo dice de la siguiente manera, y vamos a buscar en Santiago, capítulo 2, verso 10, que dice así, y leemos, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán para no ser aceptable y ser echado y cerrarle la puerta del huerto allí? Puso allí una pared de fuego allí el Señor. Una vez. Una vez. ¿Cuánto tendrías que pecar tú si vivieras 400 años para no poder entrar a la gloria? Una vez en 400 años. Si no tuvieras a Cristo. Una vez. Así que si tú eres la madre ejemplar del año, el padre ejemplo de la comunidad y no recibes a Cristo, como no hay salvación por obras, tú no irías a la gloria. Y el que vende drogas o la prostituta se convierte a Cristo. Mientras tú vas camino al infierno, que era el ejemplo de la comunidad, porque no recibiste a Cristo y la salvación es por Él, no hay otro camino, tú verías que te pasa por el lado para la gloria. A Dios puede ser el que vendía drogas en la esquina, pero Él se convirtió y tú no. Y la salvación es por gracia, no es por... O sea, los fariseos se fueron de cabeza para el infierno, como le dijo Jesús, ustedes sois de vuestro padre el diablo, y el ladrón de la cruz les pasó por el lado. ¿Por esto va Dios? Para la gloria. Si Jesucristo me dijo allí, hoy estarás conmigo en el paraíso, para allá para la gloria voy yo. Adiós, pero nosotros nos hemos pasado metidos en la iglesia toda la vida. Toda la vida nos hemos pasado metidos en la iglesia, pero no recibiste a Cristo, que es el único camino de salvación. Y aquel allí reconoció en Jesucristo al Señor. Y allí había uno burlándose, le dijo, no te burles, que él no ha hecho nada, él lo que ha hecho es bien. Y era, Señor, acuérdate de mí cuando venga. Sabía que era un reino, sabía que venía un reino porque tuvo la revelación de quién era Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él sabía que Jesucristo venía en su reino. Allí se estaba convirtiendo este hombre. Y Jesús le dijo, hoy te digo que en verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que esto es un misterio, porque aquellos fariseos que oraban y ayunaban y daban diezmo y no salían del templo y conocían los versos de memoria y tenían 450, 800 leyes y no caminaban desde aquí el sábado y esto y no como carne de aquello y no como de otro y circuncido los hijos y digo las oraciones por la mañana y tengo la filacteria y tengo marcado las puertas con unos versos bíblicos y todo esto y me sé de memoria la ley de Moisés y todas esas cosas. Si hijo de Cristo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque no creen en mí. Y allá vieron que le pasó a Magdalena, la mujer pecadora, que implica en la Biblia que era prostituta. Cuando dice una mujer pecadora, implica que se dedicaba. Y la primera que vio a Cristo resucitado, primero con los apóstoles. ¿A quién Dios le dio ese privilegio? A María Magdalena. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso la Biblia dice que Jesucristo
toma nuestros pecados cuando se los confesamos, se olvida de ellos y los lanza al fondo del mar. No te estás sacando en cara, porque tú antes. No, si no fuera así yo no estuviera predicando aquí. Porque bandaste bandido que era. ¿Y por qué me atrevo a predicar? Porque la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Porque me llamó a un ministerio. Así que, tercero, la otra razón por la que justificar la salvación por la obra de la ley contradice, ¿verdad? Y no está correcto, es porque niega la eficacia y la razón de la cruz. Ese tipo de doctrina hace del Dios Padre un caprichoso que mandó a Jesucristo a morir sin necesidad, porque la salvación no era por él. Entonces, ¿para qué enviarlo? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué la corona de espinas? Porque Jesucristo tiene un cuerpo como usted, se hizo un cuerpo igual que el nuestro, le dolía igual. La sed era igual que la nuestra. Le dolían los lanzazos en los costados, le dolían los clavos en las manos, la corona de espinas, los latigazos con un pedazo de hueso de metal en la punta. Cuando le daban a Jesucristo, venía un pedazo de carne enjollado ahí en el látigo. Y el Padre estaba allí. Y Jesús tenía poder para terminar aquello con una sola palabra. Pero qué amor tan grande es ese. ¿Cómo es posible que alguien que no se merece, que te está matando, que está abusando del creador de todo, Dios permita que pase por eso? Ese es el milagro. El milagro no es que tú y yo seamos perfectos. El milagro es que el que pasó por eso lo hizo porque sabía que tú y yo estábamos encerrados, confinados, esclavos de una ley que no nos podía salvar, que íbamos de cabeza como raza humana, todos para el infierno, que es lo que nos merecemos. Hay que entender el amor de Dios para estar agradecidos de la salvación que Él le ha dado a uno. Aquello no fue barato, aquello no costó poco, costó mucho. Y esto niega la eficacia de la cruz, porque entonces la salvación no es por Cristo, es por lo que tú hagas o no hagas. Mira cómo lo dice en Gálatas capítulo 3, del 1 al 5. Cómo Pablo le habla a esta gente que había empezado a enseñar, los judíos del área habían empezado a meter el legalismo y la enseñanza de que había que vivir por las leyes hebreas del antiguo pacto. Y mira cómo le habla Pablo a la gente de Galacia en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la contestación que le quiere dar Pablo ahí? Pues por el oír con fe. Por eso le pregunta, ¿verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu es la gracia de Dios y la carne es la gloria de la obediencia propia, ¿verdad? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Romanos 3, del 19 en adelante, vemos cómo el justificar la salvación por las propias obras de uno le niega a la eficacia y la razón de la cruz. Romanos 3, 19 hasta el verso 27 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos tapa la boca, si somos sinceros. Y nos debe de hacer decir,
yo no puedo vivir perfectamente, yo no soy perfecto. Para que la boca se cállate, no te alarmes, no te gloríes en tu santidad. Tú reconoces que tú eres pecado. Eso es lo que hace la ley. Así que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, diga ahora, aparte de la ley. No dice añadido a la ley o junto con la ley. ¿Cómo dice? Aparte de la ley. Es otro pacto. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Entonces, ¿por qué el orgullo espiritual? ¿Por qué estar tirando piedras? Tú puedes hablar del pecado. El pecado es abominación a Dios. El pecado llevó a Cristo a la cruz, eso no es poca cosa. Los cristianos no tienen como meta pecar. Trae consecuencias terribles. Y uno que ama a Dios, dice la Biblia, ama su palabra. Pero aquí está preguntando y dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Verdad? ¿Por qué te pregunta eso? ¿Dónde está la jactancia? Porque no tienes mérito en tu salvación. Dice, queda excluida. ¿Qué es algo que está excluido? Que no tiene lugar, que no cabe ahí. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Entonces, vamos fabricando un panorama de lo que enseña realmente el nuevo pacto. De lo que enseña el nuevo pacto. El antiguo pacto cumplió un propósito, nos dio la revelación de un Mesías, nos dio mandamientos, y como los 10 mandamientos, que revelan el carácter santo de Dios. Nos quitó la excusa y nos debe de quitar el orgullo propio y debe derrumbarnos humildemente a los pies de Él, pidiendo misericordia por nuestros pecados. Es lo que hacemos cuando nos convertimos y es lo que hacemos cuando como cristianos vamos y le confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él cumplió un propósito. Pero no puede convivir, no puede injertarse con el nuevo pacto porque no se complementan, se contradicen. Son antagónicos. Uno era la salvación por las obras, el otro es la salvación por la fe en Cristo, en su sangre, en su sacrificio. Uno era temporal, dependía de mí, otro está escondida nuestra vida en Cristo, depende de lo que Él hizo y es permanente, para siempre. Él pagó la totalidad de mi culpa, es una nueva ciudadanía. Y hay ciudadanos bajo ese reino de Dios, convertidos, más espirituales, más obedientes, y hay otros menos y otros menos, pero todos los que han recibido a Cristo tienen la ciudadanía celestial. Y el Espíritu le fue dado para ayudarlos en su debilidad, y Jesucristo fue dado como mediador para que confesemos los pecados. Y mientras somos hijos de Dios y herederos según la promesa, porque no es por obras. Así que hay que entender eso. Así que en Hebreos capítulo 8 del verso 6 en adelante, Hebreos capítulo 8 habla de la transición entre un pacto y otro, ¿verdad? Hebreos 8 del verso 6 en adelante dice así, escucha, pon atención.
Si yo digo algo que no es lo que dice la Biblia, yo estamos diciendo que el antiguo pacto fue dado para llevarnos a Cristo, que no tuvo nunca la intención de salvar, que nadie se ha podido salvar nunca por obedecer la ley, que la salvación es por gracia por medio de la fe, que todos somos pecadores y si fuéramos juzgados sin la sangre de Cristo, no habría nadie en el cielo, nadie, excepto Dios y los ángeles. Porque no, nadie. Y vamos adelante, vamos a ver cómo lo dice también otro apóstol. Hebreos 8, del 6 en adelante, dice así, hablando de los dos pactos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el pacto antiguo, el pacto de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen los días, es una profecía del Antiguo Testamento, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquellos que estuvieron allá salieron de Egipto, murieron en el desierto. Él le dijo que iban a llevarlo a la tierra de Canaán, ellos violaron el pacto, ellos se rebelaron contra Dios y Dios lo dejó en el desierto. Dice, pero mi pacto de ahora no es como aquel. Aquel dependía de tu actuación, no como ese, ¿verdad? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. No es cuestión de religión ni de ¿verdad? Porque todos me conocerán. Dios estará abierto para todo el mundo. Hasta en una isla, no tienes que ir a una iglesia, en una isla desierta, tú te doblas las rodillas allí, te fuiste náufrago, caíste allí. Entiende que quizás vas a morir ahí, dice, yo no quiero morir así, yo entiendo que Jesucristo es el Señor, nunca le he entregado mi vida, y te arrodillas debajo de una palma de coco y le dice, Señor, yo te entrego mi vida, y es igual que si lo hubiera hecho en la iglesia más grande del mundo. Es lo mismo, porque es una cosa que dice, como dice aquí, es de persona a persona. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, escucha esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿por qué la predicación de la salvación por las obras? Si la Biblia es tan clara. Pues yo tengo varias explicaciones. Primero, el ministerio de la carne, que es la de la ley, que le llaman la ley, la carne y el espíritu, la carne es la ley, es natural, más natural al ser humano que el misterio de la gracia. Es tan asombrosa la gracia que nosotros no podemos creer que Dios sea tan bueno que la haga. Y hay gente que en vez de evaluar la misericordia de Dios y la gracia de Dios, se evalúan a sí mismos y dicen, eso no puede ser verdad. Suena demasiado fácil. Yo me conozco a mí mismo y yo sé que yo no soy perfecto. ¿Cómo yo? No puede ser. Eso de que la sangre de Cristo me limpia de pecado, que yo soy hecho miembro de la familia de Dios para siempre, que Él me da vida eterna. Y la Biblia cuando habla de salvación nunca le llama vida por un tiempo, siempre le llama vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. ¿Cómo es posible? Entonces, vienen los pastores y dicen, si yo predico la gracia como está aquí en la Biblia, porque algunos la conocen pero no la predican, porque utilizan su razonamiento humano, no promover la verdad. Dice, si yo predico la gracia como la está predicando el pastor Pereira hoy, la gente de la iglesia se me va a pecar. Mira, y a mí me preocupa eso también, ¿sabe? Cuando yo la predico. A mí me preocupa como pastor, y digo, caramba, que la gente no vaya a entender que yo estoy predicando, que como Dios salva y salva para siempre, y es por fe, pues vivamos, comamos, emborrachemos, adulteremos y forniquemos, porque esto es por gracia. La Biblia dice también que el que ama a Dios, ama su palabra y aborrece el pecado, y entonces una persona que se deleita en el pecado, mi opinión es que no es cristiana.
que vive así, se queda así, que se goza por ahí, el hecho, y no siente ni, el espíritu no le molesta. Porque tú puedes estar haciendo cosas y tener, ¿verdad? Y Dios está tratando contigo. Si eres hijo de Dios, Dios te va a sacar de ahí. Porque la obra que Él comenzó la va a terminar. Pero no todo el que está sentado en una iglesia es cristiano. Y a veces uno como pastor se preocupa y dice, yo tengo que predicar la verdad. Esto que yo he hecho hoy es predicar la verdad. Yo no puedo cambiar la Biblia. No, para mantener a la gente en cintura. Porque si le digo que la salvación es por gracia, entonces, como es por gracia y es para siempre, pues mira, ¿verdad? Pero yo no he visto eso en la iglesia bautista de Glenview. Aquí hay gente cabezona que hace lo que le da la gana, yo lo sé. Pero la mayoría de la gente aquí tiene temor de Dios. Y tratan de agradar a Dios. No son perfectos, pero aman al Señor. Y quieren dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, yo tengo que escoger, o predico la verdad y que Dios haga lo que tiene que hacer, y que el Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan en su evangelio. Y dejo en la mano de Dios y predico. Tengo que hablar de lo que el pecado trae: disciplina, serios problemas en la vida, el desagrado de Dios, hasta muchos casos la muerte, destrucción de la familia, destrucción de enfermedades, ¿verdad? Yo tengo que predicar eso también. Pero yo no puedo decir que la salvación es por obras para que la gente esté derechita, porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo tengo que predicar la verdad, lo que está aquí. Y aquí dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Llegué a leer, y no he leído todavía, la buena noticia que está en Juan capítulo 1, y con esto terminamos. Juan capítulo 1, del verso 9 al 13. ¿Y qué pasa? ¿Ha provisto Dios algo para nosotros, los que no somos perfectos y amamos a Dios? Que somos todos la raza humana, todos los cristianos. Todos los cristianos caemos en la descripción de que somos cristianos, amamos a Dios, nos convertimos, pero que no somos perfectos y que podemos fallar de alguna manera en algo, lo que sea. Aquí en Juan 1:9 dice, primera de Juan, la primera epístola, no el evangelio. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acuérdate que le está hablando a cristianos, no le está hablando a inconversos, a cristianos. Escucha esto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A Dios, Juan el apóstol se está incluyendo en los pecadores. En un lugar de la Biblia dice los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Porque los apóstoles sabían cómo eran ellos. Ellos no eran perfectos. Dice, fíjate qué interesante ese verso. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelve y regresa al mismo tema. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Ahora no es que yo soy mentiroso. En el primer verso, si yo decía que no era pecador, yo era mentiroso. Ahora, en el segundo verso, si yo digo que no soy pecador, le digo mentiroso a Dios. Eso sí que está fuerte. Repito, vamos a leerlo. Si decimos que no hemos pecado, cuando yo digo, no, yo me voy, tú sabes, porque yo tengo santidad. Yo sí doy el grado, tú no, pero yo sí. Le estamos diciendo mentiroso a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras,
yo les escribo diciéndoles, yo les estoy diciendo que somos pecadores. El apóstol Juan le dice, le estoy diciendo que tenemos a alguien que nos escucha y le podemos confesar y nos perdona. Le estoy diciendo que todos somos pecadores, pero le digo, hijitos míos, no pequéis. O sea, el balance no es una predicación hedonista de vivir escandalosamente. El apóstol aclara, aunque tenemos un mediador, aunque todos somos pecadores, la meta no es pecar. El pecado es desagradable, abominación a Dios. Va contra nuestro llamado a vivir una vida de justicia y de testimonio delante de la gente. Desagrada a Dios, y Dios al que ama disciplina, dice la Biblia. Trae problemas, ofende la naturaleza de Dios. No es broma pecar. Pero aún así, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es por Jesucristo, es un nuevo nacimiento espiritual, es vida eterna y no pereceremos jamás. Es para siempre. Hermoso, ¿verdad? Yo he llegado a tener aquí hasta 5 hijos de pastores, de iglesias que ponen una carga constante sobre la gente. Esos muchachos, los hijos de los pastores, son los más que sufren en ese tipo de iglesia, porque ellos tienen que ser santos desde la cuna. Y llegan hasta odiar, a veces se descarrían por años. Vuelven a la larga porque los padres son cristianos y los aman y han orado mucho por ellos, pero se van heridos porque entonces en ese espíritu todo es malo. Es cuestión de lo que piense la gente. Y la congregación somos un showroom donde todo el mundo está mirando a mi hijo bendito. Mami, voy a la excursión de la escuela. Eso es del diablo, muchacho, que tú ves para allá. Y ella dice, pero ¿por qué mis amiguitos van para el morro? O mami, ¿puedo ir a jugar al baloncesto? El baloncesto, para que te meta droga en la cancha. Deja eso. Y llega el momento que el muchacho dice, esto yo no lo puedo aguantar. Y como aman al Señor, pues encuentran el manantial de alegría que da la gracia de Dios y la sanidad al corazón de una vida de gracia, donde también se vive para agradar a Dios. Porque nuestra meta es agradar al Señor que nos ha salvado, con mucho agradecimiento, durmiendo por las noches con paz. Porque hay un cristiano que lleva 40 años en el Señor y como sabe que no es perfecto, le dice al Señor, Señor, no vengas todavía. Fíjate, se supone que todos los cristianos digamos, Señor, ven pronto, Señor. Porque somos salvos por la gracia. Nuestro nombre está escrito en el libro y cuando Él venga nos vamos con Él, todos los cristianos. Irán ahí unos más espirituales, unos más consagrados que otros. Pero si estás lavado con la sangre, ¡bum!, se va todo el mundo. No, pero ese dice, ¿sabe cómo es? No vengas todavía porque yo no estoy preparado. Y tú te preguntas, ¿y qué es estar preparado? Bueno, yo ese hermano de la iglesia, ese hermano, eso es, olvídate. Y tú buscas un modelo como hacían los fariseos, terrenal. Es el que camina por la iglesia con cara de raro. Se para en la puerta a mirar a todo el mundo de arriba abajo. Porque eso es lo que produces. Pero la mujer aquella corrió a refugiarse a los pies de Jesús. Y allí llegó Magdalena. Y allí clamó el ladrón de la cruz. Y todos hallaron unos brazos abiertos. Y alguien podría juzgarlos y decirle, de hecho, eso lo decían los fariseos, ¿cómo tú siendo profeta te juntas con esa chusma? Porque hay una cosa que se llama empatía. Empatía no es lo mismo que simpatía. Cuando una mujer rica dice, déjame hacer una buena obra, y echa 4 pavos o
en el baúl del carro, lleva 2 criados, se va al barrio pobre del pueblo y el día de Acción de Gracia le da a comer pavo a la gente de allí. Eso es simpatía. No está mal ese acto. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se fue a vivir con la gente. Escucha esto. Jesús se fue a vivir con el pueblo. La iglesia puede tenerle deseo de que la gente venga y se una a la congregación. Eso no es empatía. Y si no vienen, tú le darás de comer a ese que no quiere venir. Y si la espiritista del barrio tiene hambre, tú le vas a llevar un plato de comida. No, porque si es del diablo, muchacho. ¿Cómo se va a convertir si tú no tienes empatía y le llevas un poquito de comida? ¿Cómo el borracho va a desear ir a los brazos de Jesús si tú lo desprecias cuando lo ves por la calle? Iglesia ha escogido amar a la gente. Seguiremos predicando claramente en contra del pecado porque no queremos que el pecado sea una alternativa para los cristianos. Pero nunca cambiaremos la palabra de vida por causa de que nuestro antojo sea mayor que la verdad. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso nadie lo puede cambiar. ¿Hay aquí alguna persona que allí donde está todavía no le ha entregado su vida a Cristo? Entiende que es pecador. La Biblia dice que somos pecadores. Yo digo que tú eres pecador. Todos lo somos. Y reconoce y anhela que sus pecados sean perdonados. Reconoce su condición de pecador e invita a Jesús a venir a su vida como su Señor.